A lo largo de los siglos, en templos olvidados por el tiempo y bajo cielos estrellados que nadie mira ya con devoción, una planta ha susurrado a quienes saben escuchar. No gritó. No exigió. Solo susurró. Y en ese susurro, escondía algo más grande que una sensación, más profundo que una medicina, más real que cualquier estado alterado, una puerta. Una puerta que no lleva hacia arriba, sino hacia adentro. Una planta tan antigua como los mitos, tan sagrada como los cantos que la invocaban, tan poderosa como las preguntas que provoca. Y sin embargo, hoy, la usamos como si fuera chicle. Como si el alma no estuviera en juego. Como si el espíritu no estuviera mirando. Hoy decimos, me relaja. Me pone creativo. Me ayuda a dormir. Me hace reír. Me hace pensar cosas locas. Pero nadie se pregunta, ¿qué revela realmente esta planta? ¿A quién está hablando? ¿Y qué quiere que veamos, que hemos estado evitando? Hubo un tiempo, no tan lejano, en que el cannabis era un sacramento. No era fumado en la esquina mientras se revisaban redes sociales. No se vendía junto a gomitas azucaradas o con empaques fluorescentes. No era una moda ni un pasatiempo. Era una ceremonia. Un pacto. Una entrega. Los sabios de la India la llamaron Vijaya, la victoriosa, porque creían que ayudaba a conquistar el sufrimiento y revelar lo eterno. Los chamanes de Siberia quemaban sus hojas para enviar oraciones a los cielos. Los sufíes veían en su humo una cuerda que bajaba hacia el alma para guiarla de regreso a lo divino. El cannabis no era una sustancia. Era un maestro. Pero algo se perdió. En el camino hacia la legalización, en el proceso de comercialización, en el hambre por relajación rápida y placer fácil, olvidamos. Olvidamos que esta planta no fue entregada como un juguete, sino como un espejo. Y los espejos no adulan. Los espejos no decoran. Los espejos muestran. Brutalmente. Honestamente. Hoy vivimos en una cultura que quiere elevarse sin saber desde dónde parte. Una cultura que glorifica estados alterados, pero teme al silencio. Que busca visiones cósmicas, pero no quiere hacer el trabajo de limpiar su propia sombra. Y por eso, aunque fumamos más que nunca, entendemos menos que nunca. Este no es un video sobre cannabis medicinal. No es un video sobre si debes consumirlo o no. Este es un rito narrativo, una reflexión profunda, una exploración sin filtro sobre el verdadero poder espiritual del cannabis, y porque casi nadie está preparado para enfrentarlo. Porque el cannabis no te eleva. Te revela. Te muestra lo que escondes. Te confronta con lo que no quieres ver. Te sienta frente a ti mismo, sin máscara, sin nombre, sin excusas. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto a mirar dentro del humo, no como quien busca un escape, sino como quien busca una verdad? Entonces respira. Deja que el misterio te encuentre. Y acompáñame. Porque lo que viene no es entretenimiento. Es una iniciación. Antes de que existiera la ciencia. Antes de que existiera el comercio. Antes de que las hojas fueran empaquetadas en frascos con etiquetas de neón. Ya había fuego. Ya había silencio. Y ya había alguien que se atrevía a escuchar. Porque esta planta, que muchos hoy ven como simple droga o remedio recreativo, fue considerada por los antiguos como una herramienta sagrada. Un canal. Un lenguaje del universo que hablaba a través del cuerpo y el alma. En la India antigua, se le conocía como Vijaya, que significa la victoriosa. No porque hiciera sentir bien, sino porque ayudaba al buscador a vencer lo más difícil, su propio ego. Los textos védicos la incluían como una de las 5 plantas sagradas del mundo, portadora de amrita, el néctar de la inmortalidad. Se decía que crecía donde caían las gotas del elixir divino. Los sadhu, monjes renunciantes de la tradición sibaíta, no fumaban por placer. Fumaban como quien entra a un templo. Como quien abre un umbral. Como quien se ofrece en sacrificio. La planta no era un adorno. Era una pira funeraria para el ego. Cada bocanada, una despedida del apego. Cada exhalación, una entrega de la identidad falsa. En la festividad de Sivaratri, se prepara una bebida llamada bhang, una mezcla de hojas de cannabis, leche y especias.
Pero no se bebe para colocarse. Se bebe para recordar. Recordar que tú no eres solo tu nombre, tu rostro o tu historia. Eres un canal. Eres un vacío fértil donde la divinidad puede sembrarse, si estás dispuesto a abrirte. Más al norte, en las llanuras heladas de Siberia, los chamanes quemaban cannabis en ceremonias fúnebres. Creían que el humo elevaba las oraciones, pero también elevaba a las almas. Cuando alguien moría, se encendía el fuego. Las hojas ardían, y el humo subía en espiral. Como el alma que busca volver a casa. Los chamanes entraban en trance, cruzaban los velos, hablaban con espíritus. El cannabis no era una herramienta de evasión. Era un puente. Un código. Un mapa. Y para leer ese mapa, había que entrenarse. En África y en algunas tribus de Sudamérica, el cannabis fue integrado con otras plantas maestras. En ciertas prácticas amazónicas, se utilizaba junto a ayahuasca, no como entretenimiento, sino como un amplificador de visiones, una lupa sobre lo invisible. Pero solo se usaba en entornos ceremoniales. Nunca en soledad, nunca sin propósito, nunca sin guía. Porque sabían que abrir el alma sin preparación es como navegar en mar abierto sin brújula ni velas. Incluso en la tradición rastafari, el cannabis no es droga, sino hierba del Altísimo. Una planta que, según ellos, aparece referenciada en la Biblia. Él hace que crezca la hierba para el servicio del hombre, Salmo 104, 14. Para ellos, fumar es oración activa. Es comunión. Es entrar en conexión con Jah. Se reúnen en círculo, comparten la hierba como se comparte pan sagrado. Conversan, meditan, cantan. No fuman para huir. Fuman para volver. Y aún más atrás, en culturas antiguas de China, se documenta su uso en rituales taoístas. Se decía que el cannabis equilibraba el chi, potenciaba la percepción, y permitía al alquimista mirar más allá de la forma. Pero siempre después de años de cultivo interior. Nunca como atajo. Nunca como atajo. Todos estos pueblos sabían algo que hoy hemos olvidado. El cannabis no te da respuestas. Te da un espejo. Y solo si estás preparado para mirar, revela algo más que confusión. Por eso había rituales. Preparaciones. Silencio. Ayuno. Guía. Rendición. Disciplina. Porque la planta, no es para cualquiera. Es para quien está dispuesto a morir simbólicamente. A dejar atrás al que cree ser, para encontrarse con lo que realmente es. Y entonces vino el mundo moderno. Y nos reímos de los sabios. Y nos burlamos de los rituales. Y encendimos la planta con memes, música de fondo y notificaciones activadas. Y así fue como convertimos al maestro, en mascota. Al sacramento, en consumo. A la llave, en cadena. Pero el conocimiento antiguo no ha muerto. Solo duerme. Y este video es un llamado a despertarlo. A recordar no solo cómo consumir, sino cómo consagrar. Porque si olvidamos cómo se usaba la planta, olvidamos también quiénes podemos llegar a ser con ella. Imagina estar frente a un espejo que no solo muestra tu rostro, sino tu interior. Un espejo que refleja tu rabia contenida. Tus heridas no sanadas. Tus deseos más silenciosos. Tus miedos disfrazados de orgullo. Tu paz, si la tienes. Tu caos, si lo ocultas. Eso es el cannabis cuando se usa con intención. No es una sustancia que te hace ver cosas. Es una sustancia que te deja sin filtros para que veas lo que ya estaba allí. Amplifica. No inventa. Revela. No crea. Y por eso, la misma cepa, la misma dosis, el mismo momento. Puede llevar a una persona a reír hasta llorar. Y a otra, a llorar hasta temblar. ¿Nunca te has preguntado por qué? ¿Por qué una planta que relaja a alguien, le genera pánico a otro? ¿Por qué en un mismo círculo de amigos, uno tiene visiones profundas, y otro queda atrapado en pensamientos obsesivos? La respuesta no está en la planta. Está en el contenido interno. En el estado del alma. El cannabis es como un amplificador de conciencia. Y lo que amplifica, es lo que tú ya estás vibrando. Si llegas a ella con miedo, lo vas a sentir multiplicado. Si llegas con calma,
puede volverse paz expandida. Si llegas con culpa, la culpa se hará cuerpo. Si llegas con ego, el ego puede inflarse como un globo, hasta estallar. Y si llegas en silencio, la planta se convierte en una puerta al alma. Pero eso, no es fácil. Porque la mayoría de las personas no están listas para mirarse sin distracción. Vivimos rodeados de pantallas. Con listas de reproducción, historias infinitas, notificaciones cada 5 minutos. Estamos entrenados para evadir el momento presente. Para no vernos. Para no sentir. Para no estar. Y entonces llega el cannabis. Y lo hace imposible de evitar. De repente, no puedes huir de tus pensamientos. De repente, tu cuerpo habla. Tus emociones gritan. Lo que ocultabas, se vuelve protagonista. Y lo llamamos mal viaje. Pero no es un viaje malo. Es un encuentro. Un encuentro con eso que enterraste. Con eso que olvidaste. Con eso que no quieres ver. Pero que sigue dentro de ti. Muchos usuarios se acercan a la planta esperando volar. Pero el cannabis no siempre eleva. A veces, te hunde. Te hunde en tus sombras. Te muestra tus fantasmas. Y si no estás preparado, si no has desarrollado raíces, si no tienes guía ni contención, puede parecer que estás perdiendo la mente. Pero los antiguos sabían algo que el mundo moderno ignora. Toda iniciación espiritual incluye un descenso. Y solo quien está dispuesto a bajar, puede después ascender. No, el cannabis no te da paranoia. Te da conciencia aumentada. Y si lo que hay en ti es confusión, la verás. Si lo que hay en ti es dolor, lo sentirás. Si lo que hay en ti es vacío, lo enfrentarás. La planta solo sube el volumen de lo que ya estaba sonando bajito. Y por eso, el cannabis puede ser una de las herramientas más reveladoras. O una de las más destructivas. Dependiendo de la preparación del usuario. No es la planta. Eres tú. Siempre ha sido así. Los sabios decían. No te preguntes qué te dará la planta. Pregúntate qué traes tú a la ceremonia. Porque eso es lo que vas a recibir de vuelta. La planta no es juez, ni terapeuta, ni salvadora. Es espejo. Y amplificador. Y guardiana. Y si no estás listo para verte, tal vez no estés listo para fumar. Ahora imagina. Si tratáramos cada sesión como un ritual. Si hiciéramos silencio. Si preguntáramos antes de consumir. ¿Qué necesito ver hoy? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué parte de mí me está pidiendo ser sentida, en vez de reprimida? El cannabis, entonces, se transforma. Deja de ser una distracción, y se vuelve una revelación. El ego es astuto. No le teme al cannabis. No le teme a los rituales. No le teme ni siquiera a la espiritualidad. Porque puede disfrazarse de todo eso. Puede ponerse túnica, prender incienso, hablar de chakras y energía cósmica. Y seguir siendo ego. Y cuando eso ocurre, el cannabis no abre puertas. Crea laberintos. Hoy vemos una nueva forma de escapismo disfrazada de despertar. Un nuevo tipo de consumidor que habla de vibrar alto, mientras evita mirar sus propias sombras. Que presume visiones, pero sigue tratando mal a sus padres. Que predica conciencia, pero usa la planta para adormecer su ansiedad en vez de enfrentarla. Este es el peligro más silencioso del cannabis espiritual. El ego que se adueña del viaje. Porque sí, el cannabis puede darte visiones. Puede hacerte sentir conectado con el todo. Puede revelarte patrones del universo, fractales, geometría sagrada, memorias olvidadas. Pero eso no significa que estés creciendo. Crecimiento no es lo que sientes. Es lo que haces con lo que sentiste. Hay quienes consumen y dicen. Tuve una revelación profunda. Sentí que el tiempo se detuvo. Entendí el amor universal. Vi a mi yo superior. Y luego. Siguen mintiendo. Siguen escapando. Siguen odiando. Siguen culpando. La experiencia espiritual sin integración es solo entretenimiento. La percepción sin transformación es turismo cósmico. Porque ver no basta. Encarnar lo visto es el verdadero desafío. Los antiguos lo sabían. Los sufíes decían.
No confundas el dedo que señala la luna con la luna misma. El cannabis puede señalar, pero no es la luna. No es la verdad. Es solo una posibilidad de acceso. Y el ego ama el acceso sin disciplina. Ama las sensaciones sin el trabajo. Ama sentirse especial por haber visto algo que los demás no han visto. Yo conecté con el universo. Yo entendí el todo. Yo canalicé una verdad. Todo empieza con yo. Y cuando el yo es el centro, el viaje sigue siendo ególatra. No es la planta la que miente. Es el usuario que la usa como espejo, y luego ignora el reflejo. Es fácil hablar de unidad. Difícil es practicarla cuando alguien te interrumpe, te rechaza o te desafía. Es fácil sentir amor por el universo cuando estás en una sesión. Pero ¿lo sientes por tu vecino, por tu ex, por tu cuerpo herido? La iluminación no es una experiencia. Es una transformación del carácter. Si después de una sesión no eres más compasivo, más honesto, más amoroso, más real, entonces no fue revelación. Fue estimulación. El ego ama disfrazarse de iluminado. Ama la experiencia espiritual mientras no implique renunciar al control, a la comodidad, a la imagen. Y por eso, uno de los mayores riesgos del cannabis en el camino espiritual es que te dé una visión y te haga creer que ya llegaste, cuando en realidad, el trabajo apenas comienza. El verdadero buscador no busca experiencias intensas. Busca verdad. Y la verdad a veces no brilla. A veces es incómoda. A veces duele. A veces te dice: estás huyendo. Estás repitiendo. Estás jugando a ser consciente sin serlo. Y si puedes escuchar eso sin resistirte, entonces sí, la planta se vuelve tu maestra. Entonces sí, el viaje se convierte en camino. Entonces sí, hay evolución real. Cuando el humo se disipa, es cuando empieza lo importante. Cuando termina el viaje, empieza el camino. Porque lo que viste bajo el cannabis no importa tanto como lo que haces con eso cuando ya no está en tu sistema. La integración es el puente entre la experiencia mística y la vida cotidiana. Es el arte de traducir visiones en decisiones. De convertir emociones profundas en acciones concretas. De aplicar la sabiduría recibida, al tráfico, a tus relaciones, a tu cuerpo, a tu propósito. Y sin integración, todo lo que revela el cannabis se evapora. Como un sueño que parecía importante, y que se olvida al tomar el primer café. Por eso muchos tienen sesiones profundas. Pero semanas después, siguen igual. Mismos miedos. Mismas excusas. Mismos hábitos. No fue porque la planta no funcionó. Es porque nadie les enseñó a integrar. ¿Cómo se integra una experiencia con cannabis? Reflexionando. No corras de vuelta al mundo. Quédate en silencio. Pregúntate: ¿qué sentí? ¿Qué vi? ¿Qué aprendí de mí mismo? ¿Qué me mostró la planta que no quería ver? Escribiendo. Un diario es una herramienta sagrada. Escribir convierte lo efímero en permanente. Ordena el caos. Da forma a lo abstracto. Conversando con alguien que entienda. No con cualquiera. No con quien te va a decir que loco, hermano. Sino con alguien que pueda ayudarte a distinguir entre revelación y proyección. Haciendo cambios pequeños, pero reales. No trates de rehacer tu vida en un día. Pero si puedes comenzar a vivir un 1% más alineado con lo que viste. Ese 1% diario, cambia todo con el tiempo. Porque el problema no es ver cosas profundas. El problema es no hacer nada con ellas. El cannabis puede mostrarte que necesitas sanar una relación. Pero tú debes hacer la llamada. Puede hacerte sentir que tienes que cuidar tu cuerpo. Pero tú debes dejar de castigar tus hábitos. Puede hacerte sentir que viniste al mundo a algo más. Pero tú debes levantarte y actuar. La planta muestra. Pero tú construyes. Hay quienes vuelven a consumir una y otra vez buscando la misma visión. El mismo estado. La misma sensación. Pero eso no es integración. Eso es persecución. Y termina en un círculo de dependencia emocional con la planta. No porque no funcione, sino porque el usuario ha convertido el canal en una muleta.
La integración también implica saber cuándo no usar cannabis. Sí, lo leíste bien. Hay momentos donde la opción más espiritual es quedarse sobrio. Cuando estás desbordado. Cuando no tienes claridad. Cuando estás usando la planta para evadir una conversación, una emoción o una verdad. Saber cuándo decir no es parte del respeto. Parte del vínculo sagrado. Los sabios antiguos no fumaban todos los días. Lo hacían en momentos clave. En portales energéticos. En preparación profunda. No por hábito. Sino por propósito. Y aquí entra una práctica poderosa. Los ciclos de abstinencia. Alejarte por un tiempo de la planta te permite ver si hay apego. Te obliga a encontrar otras formas de conexión. Te da espacio para que lo aprendido se asiente. Y te muestra si puedes estar en paz sin necesidad de alterarte. Porque la verdadera espiritualidad no depende de ninguna sustancia. El cannabis es un aliado, no un requisito. Es un catalizador, no un atajo. El problema no es que el cannabis no funcione. Es que no estamos acostumbrados a funcionar sin distracción. Si después de una sesión con cannabis, vuelves más compasivo, más honesto contigo mismo, más claro en lo que necesitas soltar, más dispuesto a sanar algo que evitabas, más humilde, entonces sí, la planta cumplió su misión. Y tú estás haciendo la tuya. La integración es el acto espiritual más olvidado del mundo moderno. Y el más necesario. Porque si no lo que aprendes se queda en el aire. En una nube de humo. Bonita, pero sin raíz. No todo lo que brilla, sana. Y no todo lo que incomoda, daña. Hay una parte del viaje espiritual que muchos evitan. La parte donde el dolor no es un error, sino un mensaje. Donde el miedo no es una señal de peligro, sino una puerta a lo que necesita liberarse. Cuando el cannabis se usa con intención, puede abrir portales de luz. Sí. Pero también puede desenterrar oscuridades que llevaban años dormidas. Ansiedad que creías superada. Memorias que no recordabas. Emociones que habías enterrado bajo productividad. Voces internas que no sabías que te hablaban todos los días. Y entonces dices, tuve un mal viaje. Pero, ¿y si no fue malo? ¿Y si fue verdadero? La mayoría de las personas quieren despertar. Sin sentir dolor. Sin confrontación. Sin mirar lo que guardan en el sótano del alma. Pero toda transformación real incluye la sombra. Y el cannabis, usado con respeto, puede ser un espejo oscuro que no solo muestra luz, sino todo lo que la bloquea. En tradiciones chamánicas, esto no se considera un problema. De hecho, se espera. Cuando alguien tiene una experiencia fuerte, incómoda, emocional, los chamanes no corren a calmarlo. Dicen, estás limpiando. Eso es parte del proceso. No hay mal viaje, solo medicina difícil. El alma no se sana con glitter. Se sana cuando vomita lo que la está enfermando. Y a veces, ese vómito es emocional. A veces es físico. A veces es existencial. A veces es un susurro suave. Y a veces es un grito desgarrador. La incomodidad no es señal de que algo salió mal. Es señal de que algo salió de su escondite. El trauma reprimido. La culpa no dicha. La vergüenza infantil. El miedo al rechazo. La sensación de no merecer amor. Todo eso que tu personalidad supo esconder con éxito. Puede salir como un torrente bajo el humo del cannabis. ¿Es doloroso? Sí. ¿Es necesario? También. Porque el alma, para liberar luz, necesita primero liberar densidad. Y si no estás preparado para sentir lo que duele, tampoco estás preparado para sostener lo que sana. Por eso las culturas ancestrales preparaban el cuerpo, la mente y el espíritu antes de consumir. Porque sabían que la planta no solo da visiones, da pruebas. Y esas pruebas no son castigo. Son oportunidad. En psicología junguiana, esto se llama trabajo con la sombra. No se trata de eliminar lo oscuro. Se trata de integrarlo. Darle nombre. Convertirlo en aliado. Lo que no se hace consciente, se repite como destino. C.G. Jung. Y el cannabis puede mostrarte exactamente eso que estás repitiendo.
ese patrón que no ves, ese dolor que arrastras desde niño, ese sabotaje que disfrazas de sarcasmo, esa tristeza que ocultas detrás de la espiritualidad. Pero solo si estás dispuesto a verlo. Y aquí, muchos fallan. Porque quieren sentirse bien. No ser verdaderos. Pero el alma no quiere placer superficial. Quiere liberación profunda. Y la liberación a veces quema. A veces sacude. A veces te destruye para reconstruirte. Entonces, ¿qué hacer cuando el cannabis te muestra algo que te duele? No huyas. Quédate con la emoción. Respírala. Nómbrala. Escríbela. Documenta lo que salió. Dale espacio. No trates de entenderlo todo en el momento. Solo acógelo. Trata ese momento como medicina. No como error. No como castigo. Como una purga que el alma necesitaba. Busca guía. Habla con alguien que entienda el lenguaje de la sombra. No todos están listos para escuchar lo que se ve ahí dentro. Pero algunos sí. Encuéntralos. La mayoría de la gente usa el cannabis para escapar del malestar. Pero tú puedes usarlo para escucharlo. Para atravesarlo. Para transformarlo. Y eso es alquimia. Eso es verdadero trabajo espiritual. Durante siglos, los humanos buscaron en el exterior lo que siempre estuvo en el interior. El cannabis ha sido uno de esos puentes. Una planta que no solo calma el cuerpo, sino que despierta al alma. Pero aquí está la verdad, el cannabis no te da nada que no esté ya dentro de ti. Solo ilumina lo que escondiste, lo que olvidaste, lo que temes recordar. Cuando se consume con respeto, con reverencia, con una intención sagrada, el cannabis puede mostrarte lo invisible. Tus traumas no sanados. Tus patrones más repetidos. Tus emociones más auténticas. Tu necesidad urgente de despertar. Y también, tu poder. Tu capacidad de amar más profundo. De perdonar más amplio. De ver belleza donde antes solo había ruido. De habitar tu cuerpo como un templo, y tu mente como un instrumento. Pero nada de eso importa si no lo integras. Si no llevas la visión al acto. Si no bajas el cielo a la tierra. Si no traduces la experiencia en servicio, en arte, en verdad compartida. El verdadero viaje no es el que haces bajo los efectos de una planta. Es el que haces después, cuando las luces se apagan y el silencio te exige coherencia. La planta no es la respuesta. Eres tú. Pero si la escuchas, si la respetas, si la usas como lo que es una llave, no un destino, entonces sí. Te puede revelar el mapa. Pero el camino, lo caminas tú. Así que si decides consumir, hazlo con un propósito. Hazlo con humildad. Hazlo con los ojos abiertos. Porque el cannabis no te eleva. Te revela. Y lo que hagas con esa revelación, es tu mayor acto de poder. Micrófono, gracias por ver este viaje. Si esta información te habló, te tocó o te removió algo por dentro, considera suscribirte, comentar tu experiencia, y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Hasta el próximo portal.